Para quienes escuchan en el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece apagarse y las sombras del pasillo se alargan, hay una verdad que casi nunca nos atrevemos a pronunciar en voz alta. Una verdad especialmente dura para quienes ya peinan canas y acumulan más de 60 o 70 inviernos. Así es, existe una realidad sorprendente. Tener unos hijos maravillosos, de esos que llaman por teléfono y que llenan la casa de ruido y alegría los domingos por la tarde, no elimina el eco ensordecedor de una casa vacía el lunes por la mañana. Porque la soledad cotidiana, esa que se instala en el tic-tac del reloj, sobrevive intacta a las visitas del fin de semana. Y es precisamente en ese espacio gris, en esas horas eternas que van del domingo al viernes, donde el deterioro acecha de forma muy, muy silenciosa. Los días pierden el color por completo. Se empieza a comer simplemente por inercia, masticando sin hambre, y las noches se vuelven un duermevela agotador, sin descanso real. Es en esa quietud, cuando la mente busca un sentido que parece haberse evaporado, donde empiezan a germinar esos pensamientos oscuros. Esos momentos donde alguien se pregunta, en la más absoluta intimidad, si de verdad vale la pena seguir respirando cuando siente que ya no le hace falta a nadie. Pero a veces, justo cuando la noche parece más cerrada y el guión de una vida parece haber llegado a su punto final, la esperanza irrumpe sin pedir permiso. Es un misterio absoluto. Porque la salvación no siempre llega con grandes discursos médicos o terapias complejas. A veces, cruza la puerta del salón en forma de un pequeño, ruidoso y absolutamente caótico regalo. Algo que rompe el silencio en 1000 pedazos y de la noche a la mañana lo cambia todo. Y bueno, dejando ya este tono narrativo de medianoche tan profundo, la verdad es que esto que acabas de describir es el pan de cada día para muchísimas personas, ¿no? Uf, totalmente. Es una realidad durísima. Y por eso, nuestra misión en la exploración de hoy es desarmar este tema. Queremos entender exactamente cómo se rompe ese silencio, cómo se sale de ese abismo emocional. Y para lograrlo nos vamos a sumergir de lleno en un testimonio real, una historia súper cruda que, fíjate, nos llega desde Cañete de las Torres, que es un pequeño municipio allá en la provincia de Córdoba, en España. Sí, vamos a analizar a fondo la experiencia de Antonio Ruiz Delgado, un señor de 86 años, y a través de él vamos a diseccionar un poco la anatomía del duelo profundo. Exacto. Y más importante aún, vamos a entender este mecanismo psicológico por el cual el amor incondicional puede literalmente obligar a una persona a reconstruirse desde cero. O sea, obligarlo a volver a la vida. Pero a ver, pongamos la figura de Antonio en perspectiva, porque el contraste aquí es fundamental para entender la magnitud de su caída. Claro, el contexto de quién es él. Exacto. Antonio no es, digamos, alguien que se haya pasado la vida en un escritorio o en el silencio de una biblioteca. Para nada. Hablamos de un hombre que a los 12 años ya estaba en el campo, variando aceitunas. Imagínate a los 12 años. Trabajo pesado de verdad. Trabajo físico intenso. Y luego pasó casi 40 años enteros trabajando en la cooperativa de su pueblo, en la Almazara. Hay que imaginarse lo que es vivir eso. Sí, son 40 años de madrugadas, rodeado de un ruido atronador, de las máquinas, del olor súper penetrante del aceite de oliva, del griterío de los compañeros. O sea, su identidad entera se forjó en medio del ruido y de la comunidad. Totalmente. Y el eje central de todo ese universo de ruido, digamos, el ancla que le daba sentido a toda esa rutina tan extenuante, era su esposa. Carmen. Carmen, exacto. Antonio la conoció en su juventud, se casaron súper jóvenes a los 23 años y pues construyeron una vida juntos durante más de 6 décadas. 60 años compartidos. Se dice fácil, pero es toda una vida. Es toda una vida. Y él la describe con una frase que a mí se me quedó grabada porque tiene muchísima carga cultural. Dice que era una mujer de las que no hacen ruido. Uf, qué frase tan fuerte. Sí, o sea, una trabajadora incansable que sostenía todo el hogar sin emitir una sola queja jamás. Y fíjate que cuando él intentaba que ella frenara un poquito el ritmo para descansar, la respuesta de Carmen era siempre la misma. Decía, ya descansaré cuando me muera, ¿verdad? Así es, una frase durísima que, trágicamente, pues se hizo realidad hace 11 años. El corazón de Carmen falló. Y aquí
es donde la historia nos revela el impacto físico que tiene la ausencia en una persona. Porque Antonio pasa de un día para otro, de una vida de 60 años compartidos, donde despertaba escuchando a su mujer en la cocina, a un silencio sepulcral. Un silencio absoluto que lo envuelve todo. Exacto. Él cuenta que lo único que llenaba la casa era el reloj de la pared, ese famoso tic-tac. Y al leer esto en las fuentes, inevitablemente pensé en una analogía. Es como si la casa entera desarrollara un síndrome del miembro fantasma. A ver, explícanos un poquito eso del miembro fantasma aplicado aquí. O sea, ya ves que cuando a un paciente le amputan un brazo, sigue sintiendo dolor en esa parte que ya no tiene, ¿no? Siente que el brazo sigue ahí, Sí, neurológicamente el cerebro lo sigue buscando. inyectando una presencia, pero la realidad física es un vacío tremendo. La analogía aplica perfecto. Pero fíjate que hay un agravante enorme en este caso. La amputación emocional de Antonio no es visible para el resto del mundo. Claro, no hay una cicatriz física que los demás puedan ver. Exacto. A simple vista para los vecinos o la sociedad, es solo un hombre mayor en su casa. Y eso nos lleva a una distinción súper crucial que el mismo Antonio hace al reflexionar sobre todo esto. Él separa claramente dos conceptos que solemos confundir muchísimo. El de tener familia y el de estar acompañado. Ese mero. Porque si miras los hechos fríos, digamos, él no es un anciano abandonado a su suerte por su familia. No, para nada. De hecho, mencionan que su hija, Mari Carmen, vive relativamente cerca, en Montilla, y está muy presente en su vida. Totalmente presente. Ella va regularmente, le limpia la casa, le lleva comida, o sea, se preocupa genuinamente por él. Pero el análisis que hace Antonio destroza por completo este mito de que con eso ya es suficiente. Exacto, destroza esa idea, porque esas visitas, por más amorosas y constantes que sean, funcionan nada más como una venda temporal sobre una hemorragia muy profunda. Es como un curita en una herida de bala. Tal cual. Durante las 2 o 3 horas que la hija está ahí en la casa, hay distracción, hay movimiento, pero luego la puerta se cierra, se escucha el motor del coche alejarse, y las horas se vuelven a congelar. Porque el problema crónico no es la falta de amor familiar, ¿verdad? No, el problema real es la aplastante cantidad de tiempo sin ningún tipo de propósito. Son las horas que no pasan, que se sienten eternas. Y ese peso del tiempo no se queda atrapado nada más de puertas para adentro. Es como que empieza a asfixiar cualquier conexión que Antonio tenía con el mundo exterior. Se empieza a aislar por completo. Sí, el silencio de la casa como que se contagia toda su vida social. Antonio era el clásico hombre de pueblo, de los que salían todos los días, iba al bar, se tomaba el cafecito, jugaba al dominó con los amigos, charlaba en la plaza. Una vida comunitaria súper activa. Súper activa. Y de repente, ¡pum!, desaparece de todo eso. El duelo se traga su vida pública, hasta un punto en que su única interacción en todo el día, en 24 horas completas, se reduce a ir a la panadería. Sí, solo para decir, buenos días, ponme una barra. ¿Y ya? Nada más, esa era toda la comunicación verbal de un ser humano en un día entero. Abandonó el bar, abandonó el dominó, abandonó todo. Y sabes, esto choca muchísimo con la narrativa general que tenemos como sociedad sobre la vejez. Tenemos este mito, esta idea preconcebida de que es completamente normal que las personas al llegar a cierta edad pues simplemente bajan el ritmo. Claro, como si fuera una regla biológica. Exacto. Decimos, es un declive natural, orgánico, prefieren quedarse en el sillón viendo la televisión todo el día. Pero el testimonio de Antonio viene a romper ese mito por completo. Él mismo confiesa que pasó un año entero sintiéndose como si estuviera muerto pero respirando. Imagínate usar esas palabras. Sentado frente al televisor, pero sin ver la pantalla realmente. Admitiendo que le llegaban estos pensamientos feos sobre su propósito de vida. Y por eso esto no es biología. Esto que le pasa a Antonio es una retirada activa y agónica de la vida misma debido a un dolor insoportable. El duelo lo dejó completamente paralizado. Es que no estamos viendo un proceso natural de envejecimiento, estamos viendo el colapso absoluto de la identidad de una persona. Porque esos rituales diarios, o sea, el cafecito, la partida de dominó, no son meros pasatiempos. Son la estructura de su día. Son los andamios que sostienen su lugar en la comunidad. Al perder a Carmen, perdió el motivo central que estructuraba el resto de su día. Y fíjate que hay un componente todavía más complejo en esta parálisis, que es la dinámica no verbal que se da con la familia. Sí. El famoso pacto de silencio, ¿no? Antonio relata que su hija lo miraba y, usando sus propias palabras, dice que ella sabía que él sabía. Correcto.
porque el dolor es tan abrumador que como que congela toda capacidad de intervenir. Totalmente. Las familias ven el declive, ven cómo se apagan, pero el miedo a invadir, a causar todavía más dolor si sacan el tema, o simplemente no saber qué decirle a alguien que te confiesa que tiene pensamientos de ya no querer existir. Se genera un muro gigante. Toda la familia se paraliza frente al sufrimiento de la persona mayor. Y para romper ese muro, y aquí es donde la historia da un giro espectacular, lo que me parece fascinante es que la solución de la hija no fue para nada lo que dictaría un manual convencional de psicología. Cero convencional. Lo lógico, lo que casi cualquier protocolo te diría frente a un adulto mayor aislado, hubiera sido inscribirlo en un centro de día, ¿no? Obligarlo a socializar con gente de su edad. Exacto, llevarlo a un grupo de terapia, buscarle algún pasatiempo que sea seguro. Sin embargo, Mari Carmen no hace absolutamente nada de eso. Ella introduce una bomba de caos en ese silencio sepulcral de la casa. Llega un buen día con un cachorro marrón en los brazos. Un perrito de ojos negros que Antonio describe como ojos de aceituna. Pero, a ver, la reacción inicial de Antonio es de resistencia total. Y con justa razón. Él tiene más de 80 años, pertenece a una generación súper rural donde el perro es... Es una herramienta. Claro, es para cazar o cuidar el ganado. No es una mascotita de peluche para tener en la sala. Y sus miedos eran súper pragmáticos. Decía, si el perro tira de la correa, me voy a caer y me rompo la cadera. O el otro miedo típico. Si yo me muero mañana, ¿quién se hace cargo de este animalito? Y además, la convivencia al principio fue un desastre predecible. El cachorro lloraba en la madrugada, se orinaba por los pasillos, le destrozaba los muebles. Antonio de verdad llegó a pensar que era el error más grande que había cometido su hija. Pero fíjate, ahí radica precisamente el éxito de esta intervención tan extraña. Yo me pregunto, ¿por qué un perro y no un grupo social? Y la respuesta clínica es el poder inmenso de la dependencia. A ver, explícame eso. Un centro de día o una clase de pintura requieren algo que Antonio ya había perdido completamente: la voluntad. Requieren que la persona tenga una motivación interna para levantarse, arreglarse y salir a participar. Y él ya no tenía eso. A él ya no le importaba ni comer. Exacto. Mari Carmen, ya sea de forma consciente o puramente intuitiva, entendió que apelar a la voluntad de su padre era inútil. Por eso activó un mecanismo psicológico mucho más primitivo y más poderoso: el sentido de la responsabilidad externa. O sea, le anuló la apatía dándole un problema urgente que no se podía ignorar. Tal cual. Antonio no tenía ningún interés en cuidarse a sí mismo, pero un hombre estructurado en el trabajo duro como él simplemente no puede ignorar el llanto de un cachorrito con hambre a las 3 de la mañana. Lo obligó a trasladar todo su enfoque. Pasó de mirar hacia el abismo de su propio dolor a tener que gestionar las necesidades de otra criatura viva. Y claro, tener un perro en un piso implica algo irrenunciable. Hay que salir a la calle sí o sí. Sí o sí. A esto me gusta llamarlo el efecto de fricción social. Antonio nombra al perro Curro y de repente se ve obligado a cruzar el umbral de su puerta. Y no lo hace por él, lo hace porque el perrito no puede estar encerrado. Y el primer obstáculo ahí es la propia identidad de Antonio, ¿eh? Imagínatelo, un hombre rudo del campo que de pronto siente una vergüenza tremenda al verse paseando a un perrito diminuto con correa. Le debe haber parecido ridículo al principio. Le daba muchísima pena. Pero el instinto de cuidado hacia el animal superó a su ego. Pues de meses de encierro, vuelve a sentir el sol de la mañana en la cara. Vuelve a oler el campo andaluz al amanecer. Exacto. Y de forma colateral, Curro desata todo un efecto dominó en su vida social. Porque un perro es como el rompehielos universal, ¿no? Es el catalizador urbano definitivo. Te cambia por completo la dinámica en la calle. Antonio ya no era el viudo triste al que los vecinos miraban de reojo sin saber qué decirle para no incomodar. Ahora era el hombre del perrito. Exacto. La gente se detiene en la acera a saludar sin sentir la presión de tener que darle el pésame o preguntarle cómo está de ánimos. Simplemente le preguntan por el cachorro. Y a través de Curro, fíjate, Antonio conoce a Manolo, otro señor mayor que también pasea a su perro. Y esta es la ironía más grande de toda la historia. Un animal que no puede pronunciar ni una sola palabra se convierte en el puente de comunicación más efectivo que Antonio había tenido en años. Es increíble cómo funciona.
Empieza a coincidir con Manolo y con otros vecinos y vuelven a hablar de lo que él llama tonterías. Sí, que si el fútbol, que si la política del pueblo, que si va a llover. Y quiero que nos detengamos un segundo en esa palabra, tonterías, porque la psicología nos enseña que solemos subestimar enormemente el valor terapéutico que tiene la superficialidad. Es verdad, a veces pensamos que si alguien tiene un trauma, todo tiene que ser súper profundo. Exacto. Creemos que necesitan conversaciones catárticas y reveladoras todos los días para sanar, pero imagínate el gasto de energía que eso requiere. Uf, te drena por completo. Una conversación profunda te exige ser vulnerable, te exige revivir el trauma, y Antonio simplemente no tenía la batería emocional para soportar eso. Entonces, hablar del clima o del partido del domingo actúa como, digamos, como una fisioterapia emocional de muy bajo impacto, ¿no? Me encanta esa imagen. Son como movimientos articulares muy ligeros para el alma. Exactamente. Le permiten a Antonio ejercitar el músculo social sin correr el riesgo de desmoronarse a llorar en medio de la plaza del pueblo. Estas interacciones son seguras, no tienen carga emocional, y lentamente lo fueron reinsertando en la comunidad. Es la normalidad operando como una medicina de urgencia. Y bueno, el tiempo no perdona, los años pasan. Ese cachorro destructor crece y pues se calma. Hoy, 10 años después de que llegó, Curro ya es un perro anciano. Sí, a Curro ya le cuesta subir las escaleras, de la misma forma que a Antonio le duelen las articulaciones al levantarse de la cama. Pero lo que se ha forjado dentro de esa casa es una simbiosis fascinante. Antonio relata que Curro es literalmente su sombra. Lo despierta por las mañanas súper suavecito, solo apoyando el hocico en su mano, sin ladrar siquiera. Se sienta en la cocina a observarlo pacientemente mientras prepara la comida, le da un lametón de puro agradecimiento. Y tiene una sensibilidad casi sobrenatural para detectar cuando Antonio está triste o tiene un mal día. Esa empatía animal crea un anclaje justo en el lugar donde Antonio experimentaba su mayor tortura, la intimidad de su hogar. Curro habita ese silencio atronador y lo transforma en compañía pura. Y esto nos lleva a la reflexión que, para mí, es la más profunda que hace Antonio en todo su relato. Porque él compara abiertamente los dos amores más grandes de toda su vida. Y es una comparación que, la verdad, te desarma cualquier coraza. Antonio deja súper claro que el amor por su esposa Carmen lo fue todo. Fue la piedra angular de su existencia. Pero define el amor de Curro como algo de una naturaleza completamente distinta. Porque es un afecto que no le exige absolutamente nada a cambio. Exacto. Curro no necesita que Antonio sea un proveedor fuerte. No le exige que sea brillante conversando, ni siquiera le pide que esté de buen humor. A Curro le da exactamente igual si Antonio está achacoso, si camina despacio o si ese día amaneció gruñón. Lo venera tal y como está en ese preciso segundo. Es el amor en su forma menos condicionada. Y Antonio hace un contraste brutal con la velocidad del mundo moderno, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Él cuenta que ve a los jóvenes corriendo por la calle, siempre con la mirada clavada en la pantalla del celular, siempre con prisa. Y se pregunta si esa generación realmente comprende el valor monumental que tiene abrir la puerta de tu casa y que haya un ser vivo respirando al otro lado. Alguien cuya única agenda en toda la vida sea alegrarse de verte llegar. Exacto. Pero, a ver, analizando esto con una mirada un poquito más crítica, a mí me surge una duda que creo que es inevitable sobre cómo funciona el duelo. Al ver cómo este perrito llenó la casa y reconfiguró por completo la rutina de este señor. ¿Qué te preguntas? ¿Podemos decir que Curro operó, de alguna manera, como un reemplazo emocional de Carmen? O sea, ¿se puede sustituir el vacío inmenso de una esposa de 60 años con un animal de compañía? Mira, es un instinto natural preguntarnos eso. Pero si leemos entre líneas la experiencia clínica y personal de Antonio, queda muy claro que no hay sustitución posible. El hueco que dejó Carmen tiene su silueta exacta y nada ni nadie puede ocuparlo. Ah, entiendo. Lo que Curro representa no es un reemplazo, sino una expansión, una continuación de la capacidad que tiene Antonio para amar. ¡Qué concepto tan poderoso! La continuación. Porque el duelo intenso a menudo nos convence de que nuestra capacidad de dar y recibir afecto se murió junto con la persona que perdimos. El perro le demostró a Antonio que aún tenía muchísimo amor para dar y, sobre todo, que aún era digno de recibirlo. Y fíjate que Antonio va un paso más allá, metiéndose en el terreno de lo espiritual, pero de una forma muy humilde.
Él, que se define a sí mismo como un hombre sin estudios complejos, confiesa que tiene una teoría muy personal sobre la llegada del perro. Sí, él cree firmemente que Carmen, desde donde quiera que esté, movió los hilos de alguna manera, ¿no? Exactamente. Él piensa que ella influyó en la mente de su hija para que apareciera ese día con el cachorro, porque Carmen sabía exactamente qué necesitaba su marido para no dejarse morir de tristeza. Y al creer eso, fíjate en el giro psicológico tan hermoso que ocurre. Al levantarse todos los días a cuidar a Curro, Antonio siente que está honrando la memoria de su esposa. Claro, porque ella no habría querido que él se rindiera. Exacto. Así que cada paseo matutino, cada plato de comida que le sirve a ese perro, es como un acto de fidelidad a la vida que Carmen habría deseado para él. Curro fue el puente que le permitió a Antonio elegir seguir viviendo. Y lo hizo con una lucidez admirable. De hecho, en el cierre de su testimonio, Antonio hace como un balance de su realidad hoy en día. Él sabe perfectamente en qué kilómetro del camino se encuentra. Tiene 86 años, sabe que el final puede estar a la vuelta de la esquina. Pero la narrativa dentro de su cabeza ha cambiado por completo. El terror ha desaparecido. Ese pánico a morir completamente solo, a que su ausencia pasara desapercibida por días enteros en esa casa vacía, se ve evaporado. Se levanta todas las mañanas aunque el cuerpo le pese por una matemática emocional que es muy simple. Curro lo necesita vivo hoy y él necesita a Curro. Es la demostración palpable de que las intervenciones que realmente salvan vidas no siempre vienen en forma de fármacos o de protocolos institucionales supercomplejos. Y honestamente, creo que ese testimonio nos interpela directamente a nosotros como sociedad. Sí, nos obliga a evaluarnos. Nos obliga a evaluar cómo estamos gestionando la última etapa de la vida de las personas que nos rodean. La lección de Antonio nos exige que dejemos de asumir que hacer una llamada de 5 minutos el domingo por la tarde para preguntar «Hola, ¿cómo estás?», es suficiente cuidado. Es que lo que un ser humano necesita desesperadamente, ya sea a los 80 o a los 20 años, es tener un propósito ineludible en su día a día. Saber que nuestra existencia es indispensable para alguien más un martes cualquiera a las 10 de la mañana. Totalmente. Y es muy cómodo para nosotros delegar nuestra tranquilidad en la llamadita del fin de semana, ignorando que el tic-tac del reloj en esa casa sigue retumbando de lunes a viernes. Y justo para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar flotando una idea en el aire. Algo para que quienes nos escuchan lo mastiquen en la mente mucho después de que termine este audio. A ver, ¿qué nos dejas? Situación inmediata, no en el descanso, no en irse a un retiro, sino al asumir una nueva carga. Al aceptar que un cachorro caótico dependiera absolutamente de él. Al dejarse necesitar. Exacto. Y yo me pregunto, ¿qué nos revela esto sobre la naturaleza humana en el siglo XXI? Vivimos en una época que está súper obsesionada con la autonomía. Nuestra meta más alta es llegar a la vejez siendo completamente independientes para, comillas, no ser una carga para nadie. Si rechazamos necesitar ayuda y evitamos a toda costa que otros dependan de nosotros, es como el éxito moderno. Pero a la luz de la historia de Antonio y Curro, la pregunta que me queda es esta. ¿Es posible que esa misma hiperindependencia que tanto idolatramos sea, en el fondo, la trampa que nos está condenando a la más oscura y silenciosa de la soledad? Es una pregunta fuertísima para llevarnos a casa. Algo para pensar, definitivamente.